Bueno, buenas tardes, amigos. Nos encontramos en una nueva sesión de Diálogos al Café. Marcos Escudero. Así que vamos a pedir a Jaime, pues, si puede contestar. Sí, muchas gracias por tus comentarios, estimado Jax. Voy a dividir en unas 2 o 3 partes antes de llegar a la pregunta final que hiciste. Totalmente de acuerdo, el gobierno necesita muchos recursos, el presupuesto es descomunal, 84% del PIB. Es un presupuesto hecho para épocas de vacas gordas. No sé si se han dado cuenta, la inversión pública de más de 5.000 millones es la más alta de la historia de Bolivia. O sea, ¿cómo en plena crisis pones una inversión pública tan grande, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Cuando además dices que de esos 5.000 vas a necesitar el 40% de recursos externos, que estamos viendo que no los estamos consiguiendo. Y eso obviamente, y me voy a desviar un poquito, pero creo que es importante mencionar también, Jax, esto está creando, creo, unas expectativas muy grandes en la sociedad de que estamos supuestamente muy bien, creciendo al 9.4, por eso la COP dice ahora quiere aumento salarial del 10%, porque usted, presidente, ha dicho que está todo bien y la economía está fantástica. Entonces, las expectativas de la gente se han desalineado, creo que las crisis sociales van a empezar a surgir en el país inmediatamente porque la gente va a tener una decepción muy grande. Sobre el tema de qué hacer, bueno, evidentemente la devaluación, yo personalmente creo que por temas políticos principalmente y temas económicos, el hablar de una devaluación o hacerlo en este país sería catastrófico, ¿no? Sería catastrófico. Yo diría es el único tornillito que está manteniendo la estabilidad de toda este castillo de naipes, ¿no? Entonces, el tocar eso tendría un impacto negativo muy grande y un costo político que el gobierno no está dispuesto a hacer. Entonces, eh, eh, yo diría que la preocupación no es tanto de que haya una devaluación, sino qué es lo que va a hacer el gobierno para que no haya una devaluación. Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué van a hacer? Y la verdad es que pueden hacer muchas cosas, restricciones en la circulación de dólares, que los exportadores entreguen los dólares al Banco Central, poner una tasa de salida de divisas mucho más alta del 2.5%. Es decir, hay un arsenal muy grande de medidas que pueden tomar y ninguna de esas obviamente es atractiva, ¿no? Entonces, yo creo que en eso es lo que debemos concentrarnos, de que ojalá no lleguen a activar eso. Y una de las maneras, lo has dicho muy bien, Jax, es buscar más endeudamiento. Curiosamente, endeudamiento multilateral en este caso, que pueda venir con tasas capaz más bajas, el devolverle al Fondo Monetario en su momento esos 320 millones y después meterlos por el otro bolsillo diciendo que es otro tipo de cosa, te demuestra que hay un discurso de que no quiero el apoyo multilateral o cierto apoyo multilateral, por el otro lado están desesperados por tener esos recursos. Entonces creo que es muy, muy, muy importante el tocar las puertas. No nos olvidemos que el presidente Arce ya en su última presencia en Naciones Unidas habló justamente de reprogramar la deuda externa y del apoyo de la comunidad internacional, habló a nombre de varios países, porque saben que si el apoyo internacional no está, va a ser fatal para muchos países, incluyendo Bolivia, porque el mercado como tal, estamos viendo el mercado de valores, en este caso, no va a ser tan generoso como lo fue hace 10 años. Jaime, tú dices que ese arsenal de medidas que podía tomar el gobierno están ahí latentes y bueno, pero también ese arsenal tiene implicaciones políticas y económicas. No es que van a ser un sustituto de la devaluación, sino una especie de paliativo solamente. No sé qué dices al respecto, Jaime. Bueno, definitivamente, bueno, la idea es que con ese arsenal no necesiten hacer nada más, ¿no? Pero obviamente si las cosas se complican más, van a tener que avanzar ampliando ese arsenal y llegando al punto de una devaluación. Pero les repito, yo creo que eso, otra vez, o sea, van a buscar todas las maneras de no hacerlo. No se olviden además de que
gran parte de la fuerza laboral ocupada, para ponerlo en términos estadísticos, está en el comercio, se han creado 800,000 nuevos puestos de trabajo o estadísticamente de ocupados, que ha hecho bajar el desempleo del 11% al 5%, y de esos 800,000, 320,000 son en el comercio, y sabemos que comercio significa contrabando, digamos, y el contrabando vive del tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces el costo político social sería brutal, ¿no? Y yo creo que van a preferir hacer es más, van a preferir sentarse con el Fondo Monetario antes de tocar, creo yo, el tipo de cambio. Bueno, vamos a dar espacio a nuestros participantes. Primero pedirle a Carlos Ibáñez que haga su pregunta o comentario. Jaime, una preocupación bien grande que tengo. La deuda interna que se tiene es en bolivianos o es en dólares. La primera, o sea, yo sé que está relacionado, pero la deuda interna es en bolivianos o en dólares. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque si fuera en bolivianos, entonces hay un incentivo bien grande de evaluar. La segunda es, ¿qué pasa ahora con Estados Unidos en cuanto a que tiene una inflación muy grande? Están enfrentando, el gobierno de Estados Unidos enfrentando el gobierno de Biden una inflación tremenda, y están pidiendo que se haga como el resto, digamos, de Europa, que se suban las tasas de interés en Estados Unidos, lo que haría que, digamos, al final la tasa total que pagaríamos en los mercados externos sería mucho mayor, porque va a subir la tasa de comparación, la tasa base americana. Gracias. Bueno, básicamente, Carlos, la deuda interna viene de dos fuentes, ¿no? Es la deuda que tiene el TGN, básicamente, con el Banco Central. Se supone que el Banco Central no debería prestarle plata, pero bueno, muchas cosas que se supone que no se deben hacer se han hecho, y lo que dice la norma ya es secundario. Y después tenemos la deuda del TGN con el sector privado, que es básicamente los préstamos que el sector privado da con la compra de valores, ¿no? Especialmente las AFPs, los bancos y las empresas de seguro. El problema con eso, bueno, para empezar, está en moneda local, pero hay unos 2 o 3 aspectos bien importantes ahí. Primero, que cuando es el gobierno el que se endeuda, otra vez, como les decía, quita recursos de la economía que muy bien podrían estar circulando y apoyando a las empresas para que generen mayor producción, mayor empleo, etcétera, etcétera. Entonces se ha vuelto una competencia hoy en día muy desleal y muy a favor del gobierno. Eso es lo que se llama un crowding out, donde el gobierno se lleva toda la plata. Las AFPs prefieren prestarle al gobierno que comprarle bonos a una empresa en muchos casos, ¿no? Los bancos también, pues prefieren, en vez de prestar, también prefiero comprar deuda del Estado, que además el Estado tiene tasas que son muy atractivas, ¿no? Y se consideran sin riesgo. Entonces, el hecho de que se llevan el dinero y dejan, por decir, para ponerlo de manera simple, después al resto de nosotros sin dinero, obviamente eso va a causar que la economía crezca a un menor ritmo. Y por eso es que los organismos multilaterales dicen, el gobierno de Bolivia insiste que va a crecer al 5.1% el 2022. Los organismos internacionales dicen, no, va a crecer máximo al 3,5%. Y algunos, que como creo que fue el Banco Mundial, dijo, el 2023 va a crecer posiblemente debajo del 3%, es más, hasta el 2,5%, dicen, porque esta deuda en algún momento hay que pagarla, ¿no? Hay que pagarla, y como el déficit se sigue ampliando y el mercado internacional, como hemos dicho, no está ahí, van a seguir absorbiendo recursos del mercado interno. Entonces eso causa un problema. El otro problema también es la monetización de esta deuda, ¿no? O sea, el Banco Central, cuando presta, empieza a encender la maquinita de imprimir billetes. La masa monetaria es gigante. Aquí hay gente que conoce esas estadísticas mejor que yo.
pero el crecimiento es impresionante y algún rato eso puede empezar también a causar lo que tú dices, ¿no? Presiones inflacionarias, ¿no? Y hablar de un país donde su deuda interna es 2.000 millones más que su deuda externa, realmente estamos en una situación donde nos financiamos hacia adentro, en vez de exportar queremos sustitución de importaciones, entonces queremos crecer para adentro, queremos hacer todo para adentro, o sea, cuando el mundo es donde deberíamos estar nosotros viendo como el gran escenario de donde conseguir recursos, de traer inversión extranjera, de exportar. Entonces ese es el problema de Bolivia, se está consumiendo solo, ¿no? Y todo lo hace hacia adentro, claro. Gracias, Jaime. Realmente has tocado también un punto complicado, que es el tema esto de que el gobierno pasa como una aspiradora y toma todos los recursos que se generan y ahí hay una paradoja también, ¿no? Porque por un lado está quitando recursos a la economía, pero por otra está exigiendo a los bancos que coloquen más, que sigan colocando, entonces baja el encaje, hace algunas jugadas en tema de previsiones, que también ponen en riesgo todo el sistema financiero. No sé qué dices, Jaime. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y Raúl, no lo hemos mencionado, tú sabes muy bien que justamente para capturar más reservas en dólares, el gobierno ajustó el encaje legal en dólares a los bancos, ¿no es cierto? Y básicamente con eso, si no me equivoco, como 1.600, 1.800 millones de dólares se han podido absorber del sistema financiero para subir las reservas internacionales. Y el tema de la banca es complicado porque, a ver, somos un país donde queda claro el financiamiento externo no está ahí para todos, apenas para el gobierno, menos para las empresas. No somos grandes, no tenemos grandes multinacionales que se pueden financiar en el mercado internacional. Nuestro mercado de valores local es muy pequeño, su alcance en financiamiento es muy bajo. Entonces, en realidad, la única maquinaria financiera que puede sacar al país de la crisis es la banca, es las entidades de intermediación financiera. Y a esa maquinaria es a la que más se le exige. Te pagan más del 60% de sus utilidades en impuestos. Adicionalmente, bueno, todo lo que tú sabes muy bien, Raúl, reprogramaciones, diferimientos. O sea, hay una presión tan fuerte sobre la banca. Y ya no es chiste cuando uno ve los últimos números del Producto Interno Bruto, que valga la aclaración, están súper atrasados. Estamos recién con los datos de septiembre de 2021. Ahí se ve que el único sector que no ha crecido en ese 9.4 tan famoso esas son las entidades financieras. ¿Ah? Su incidencia ha sido negativa. Entonces, realmente hay una presión muy grande sobre la maquinaria, repito, que al final es la que nos tiene que sacar de la crisis. Entonces, hay una contradicción total y absoluta y concuerdo contigo, Raúl. Muy complicado. Bueno, ahora Roberto, por favor, te anotaste. ¿Cuál es tu comentario o consulta? No, yo tengo una pregunta para los dos, para Jaime y para Jack, ¿no? Porque y es bien ingenua, es decir, porque, claro, uno ve los datos, ve la manera en que se calcula el costo financiero, etcétera, que ha presentado Jaime, y la variable principal resulta ser la calificación de riesgo país, ¿no es cierto? Y esa calificación de riesgo país, claro, es un resultado de muchas cosas. Y creo que el gobierno debería prestar atención a cómo mejorar esa calificación de riesgo. Debería prestar más atención a la calificación de riesgo. Ahora, lo que me gustaría es que ustedes nos expliquen un poco cuáles son las variables fundamentales que utilizan Standard & Poor's, Fitch y Moody's para calificar, para mover la calificación de riesgo país, porque de eso va a depender el futuro del financiamiento externo de Bolivia, ¿no? Entiendo, uno de ellos es el tema del déficit fiscal, lo han mencionado, ya hay claro, el gobierno tiene tendría que opciones de reducir el gasto y tratar de eliminar el ingreso, pero ¿qué otras variables más hay que influyen en la calificación de riesgo, de manera que los ciudadanos podríamos prestar atención a eso y exigirle al gobierno
que no deteriore nuestra calificación de riesgo, porque es una calificación de riesgo a la capacidad de pago del gobierno, pero que repercute sobre los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Le voy a pedir a Jack que sea el primero en responder. En el pasado, lo que se exigía a los países era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no pasabas por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tenías acceso al financiamiento externo. Y claramente Bolivia no ha ido al Fondo Monetario Internacional, pero a futuro va a tener que hacer algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a recursos externos, ya sea del propio Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del BID, porque son organismos que te exigen. Y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente las variables que se analizan son la que estamos hablando, el tema de la deuda externa. ¿Cuál es el nivel de la deuda externa? Estábamos actualmente con un nivel del 31%. Con estos 2.000 millones, Jaime ha mencionado que estaríamos en un 70%. Se considera que un nivel adecuado de deuda externa es del 40%, pero hay que añadir el tema de la deuda interna. Y lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el caso boliviano, que en el pasado no teníamos acceso, prácticamente el gobierno no tenía acceso a un endeudamiento interno. Las AFPs, la creación de las AFPs ha permitido, digamos, que el gobierno ahora pueda financiarse con estos recursos que son cuantiosos, ¿no? La otra condición que miran las entidades financieras, además de la deuda externa, es la situación de balanza de pagos. Yo creo que tenemos en este momento una situación confortable, ¿no? Confortable en el sentido que los precios de las exportaciones son en los mercados internacionales están en muy buenos niveles, pero preocupantes por un lado porque las exportaciones de hidrocarburos han bajado. En dos anteriores exposiciones en estos viernes tan interesantes, se ha hablado del tema de los hidrocarburos y las presentaciones han sido pues terriblemente preocupantes, ¿no? Entonces, todo indica que entre problemas con el gas, que es nuestro principal producto de exportación, problemas con un creciente déficit público, lo que vamos a llegar es pues a una crisis, digamos, de balanza de pagos y de déficit públicos, digamos, que son hacia donde todo apunta. Ahora la pregunta es, ¿está el gobierno en capacidad política de adoptar medidas económicas? Porque el tema de las medidas en el papel, digamos, tú dices, bueno, aquí hay que devaluar tanto por ciento, haces un cálculo del tipo de cambio real y dices, bueno, el tipo de cambio debería estar en 10 y no en 6.96. Bueno, vamos a tomar medidas, vamos a cortar el gasto, pero esas son medidas en el papel. La pregunta es si políticamente los gobiernos tienen esa capacidad de hacerlo. El temor que tengo es que el gobierno no tiene esa capacidad. Yo creo que este gobierno ha perdido mucho pulso político. Es una percepción, digo, las manifestaciones, lo que uno lee en la prensa. El gobierno está prácticamente acorralado, o sea, no vemos un ministro de Finanzas que salga a la palestra y hable con el sector privado, que hable con los empresarios, que hable sobre la situación económica. No escuchamos de medidas económicas, o sea, hay una prácticamente parálisis del gobierno, empezando por el presidente, que tampoco no sale, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos repito nuevamente, y en esto quiero ser muy enfático, porque a mí me ha tocado en muchas ocasiones trabajar en el gobierno y las medidas necesariamente tienen que tener un pulso político y un pulso social.
El 21060, por ejemplo, que fue una de los íconos, digamos, de la política económica en el país, se tomó en un momento muy propicio. El país salía de la UDP, salía de una hiperinflación y nadie dijo absolutamente nada de una brutal devaluación que tuvo que hacer el doctor Víctor Paz Estenssoro en su momento. Mi pregunta es si el gobierno ahora tiene esa capacidad política para tomar las medidas que tiene que tomar. Porque las medidas son claras. O sea, nosotros no podemos seguir manteniendo un déficit del sector público, porque un déficit elevado del sector público significa financiamiento de emisión monetaria del Banco Central, porque ese es el recurso que ellos van a tener. Yo no creo que nadie más pueda prestarle a Bolivia, ni puedan emitir y colocar esos bonos. Esos bonos que están colocando, el temor que tengo es que no los van a poder colocar, o las van a colocar a unas tasas extremadamente altas. O sea, el gobierno ya no tiene espacio político para poder manejarse. Entonces, bueno, veremos qué es lo que va a suceder. Mis temores no son buenos. Vamos, repito, hacia el precipicio. Gracias, Jack. No sé, Jaime, si tienes algo para complementar. Sí, y para hacer rápida mi intervención y concentrándome solo en la pregunta de que incorpora una calificación de riesgo. Roberto, la calificación de riesgo, te diría, en realidad se concentra en 3 áreas o 3 grupos macro, digamos. El primero es todo el tema económico, por supuesto. Un análisis macroeconómico muy profundo, evidentemente temas de liquidez, solvencia del país, inflación, obviamente déficit fiscal, la balanza comercial, tus exportaciones, de qué están compuestas, cuál es tu posibilidad de conseguir divisas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está dentro del análisis muy profundo económico. Segundo aspecto es la situación política y social. Hacen un análisis de eso también. No es tan profundo como la parte económica, pero son muy puntuales en hacer notar las preocupaciones que pueden ver en temas de conflictos sociales y eso cómo te va a repercutir en el crecimiento, en las exportaciones, si hay bloqueos de caminos, por decirte, cosas así. Y el tercer tema, y no por ser al último es menor, es la gobernanza. Y en Bolivia las calificadoras ponen énfasis en eso. Dicen, creemos, y lo voy a poner como ejemplo en ese tema, porque creo que es muy interesante lo que ha pasado en Bolivia. Antes de las últimas elecciones, las calificaciones eran B negativos, con tendencia negativa. Esa era la calificación del país. Cuando Arce llega al gobierno, 2 de las 3 calificadoras cambian a B estable. Y una de las razones, dicen, es, siendo el nuevo presidente, ex ministro de Finanzas, economista, creemos que, no, y además había esa sensación que estaba creando un equipo de ministros, o por lo menos viceministros tecnócratas. Entonces, las calificadoras de riesgo decían, creemos que esto va a traer de alguna manera mayor preocupación por las finanzas públicas. Y lo vieron como positivo. A los 3 meses cambiaron la tendencia de nuevo porque vieron que en realidad no, y es donde nos hemos quedado, ¿no? De las 3, 2 han ratificado su tendencia negativa y justamente mencionan este tema, como te digo, ¿no? Que el gobierno que asume el cargo después de las elecciones deberá enfrentar, dice, desafíos muy importantes en el ámbito político y la toma de decisiones en el ámbito económico se les va a hacer mucho más complejo. O sea, ven un riesgo de posibilidad de que se tomen decisiones complejas porque ven que la gobernanza no es muy sólida. Otra cosa también, Roberto, muy interesante de las calificadoras, casualmente tengo aquí un informe, por eso estoy leyéndolo. Moody's, por ejemplo, repito, como las otras calificadoras, no solo te dicen lo que está bien, lo que está mal, sino también te dan una receta de lo que deberías hacer para mejorar tu calificación. ¿Y Moody's qué dice?
Moody's elevaría la calificación de Bolivia si el gobierno implementaría ajustes de sus políticas para reducir los desequilibrios fiscales y fomentaría un aumento sostenible de las divisas fiscales y extranjeras. Moody's rebajará la calificación de Bolivia si los déficits fiscales y de cuenta corriente continúan ampliándose y si las políticas gubernamentales resultan ineficaces para prevenir una mayor erosión de las reservas fiscales y las divisas. Está escrito. Está escrito. Bueno, más claro, agua, ¿no? Ahí creo que también está la respuesta a Gamal, que decía que aunque mejoremos la calificación de riesgo, los indicadores de la economía no van a mejorar para convertirse en un país atractivo para comprar deuda soberana. Creo que está volteando aquí Gamal, causa-efecto. Más bien tenemos que mejorar los indicadores para tener mejor calificación de riesgo, ¿no? Así sería la figura real. Ahora Walter Guevara nos habla de una palabra bien demonizada y peligrosa. Dice, ¿será que una desdolarización es una medida posible ante una situación así de grave? Decretar que los depósitos en dólares se conviertan en bolivianos. ¿Qué dicen Jack? ¿Qué dice Jaime? Bueno, tenemos el ejemplo de la desdolarización, ¿no? Que fue un desastre absoluto y total. O sea, yo creo que esa fue una medida absolutamente loca y bueno, se ha hablado mucho de la desdolarización y las críticas han sido brutales, bueno, desde todo punto de vista, ¿no es cierto? O sea, pero no creo que la desdolarización sea de ninguna manera, ya se intentó en el pasado y fue un desastre. Sí, totalmente de acuerdo con Jax. Pero además hay otro tema también. Los que tuvieron la oportunidad de leer el informe del Fondo Monetario para de perspectivas económicas de 2022, resulta que por primera vez el Fondo Monetario ha incluido como uno de los riesgos o temas a tener que hacer seguimiento en 2022 las criptomonedas. Cuando uno lee ese capítulo es muy interesante porque justamente dice que primero que del 100% de los que utilizan criptomonedas en el mundo, increíblemente el 56% están en países emergentes. Y Latinoamérica está casi en la cima de los países con ciudadanos que usan criptomonedas. ¿Por qué? Porque están buscando seguridad. Están buscando seguridad. Entonces, si alguien viene a desdolarizarme algún rato, me meto a las criptomonedas y con eso me mantengo. O sea, la cantidad de venezolanos y argentinos que están en el mercado de criptomonedas es impresionante, según el estudio, ¿no? Entonces, más allá del hecho que sería una locura, creo que hoy en día justamente los efectos de devaluaciones y desdolarizaciones no tendrían los efectos deseados porque de alguna manera ya con las criptomonedas se ha creado una alternativa muy fácil, digamos, para los ciudadanos. Y hago un breve paréntesis. En Bolivia sabemos que está prohibido todo este tema de las criptomonedas. Sin embargo, en Coinbase o Binance, uno puede ver cientos o miles de ciudadanos bolivianos comprando y vendiendo no solo criptomonedas, sino transando dólares a un tipo de cambio mejor que el que te da la calle Camacho. O sea, la tecnología ha llegado a un punto donde estas medidas que en los 80s o los 70s o los 90s se hacían, hoy en día capaz no tengan el efecto que se busca tener. Has tocado un punto bien importante, Jaime, y creo que es un buen cierre de nuestro encuentro tan interesante, porque hay un cambio de paradigmas y hay un cambio de herramientas que pueden, pues, hacer que el Estado cada vez tenga menos capacidad de influir en las decisiones económicas de las personas, por más que quieran invadir su espacio económico. Gracias pues a Jack, gracias a Jaime,